Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este live que está realizando el equipo de cuidado paliativo pediátrico de la Fundación Valle del Lili, nuestro equipo Cuidando de Ti. Soy la doctora Karen Molina, líder del programa de cuidado paliativo pediátrico. Nos acompaña también a mi derecha nuestra psicóloga Natalia Parra y a mi izquierda nuestra trabajadora social Natalia Gómez. Bienvenidos a este live que se llama Aprendiendo de la enfermedad de mi hijo o hija, la importancia de la calidad de vida. Bueno, lo primero que vamos a contarles es por qué es importante que en los procesos de enfermedad crónica esté presente un equipo de cuidado paliativo pediátrico. El cuidado paliativo pediátrico busca mejorar la calidad de los pacientes y de sus familias que afrontan una enfermedad que amenaza la vida del niño o la calidad de vida. La palabra paliativo deriva de la palabra pallium, que significa manta o cubierta y hace referencia a ese acto de aliviar, de acoger, de cubrir, como si fuéramos una cobija que cubre al paciente y que lo apoya en todo su proceso de afrontar una enfermedad compleja. Nuestro objetivo principal cuando abordamos pacientes con enfermedades crónicas o complejas es encontrar durante todo el proceso calidad de vida. Si bien hay enfermedades complejas que se pueden curar, por ejemplo el cáncer, hay otras enfermedades que no se pueden curar. Y algo importante para resaltar es que cuando no podemos curar, siempre podremos aliviar. Nata, ¿tú qué piensas? Pues doctora, tiene mucha razón, o sea, verdaderamente la calidad de vida es un constructo que nosotros desde Cuidado Paliativo Pediátrico trabajamos diariamente con nuestros niños y sus familias, porque consideramos que es suficiente con el sufrimiento que conlleva el hecho de tener una enfermedad, para tener que sufrir esa enfermedad. Una cosa es tener un diagnóstico que pueda generar un deterioro en el bienestar, generar síntomas, generar ciertos quebrantos de salud, pero otra cosa muy distinta es no controlar esos síntomas y sufrir todos los síntomas que conlleva una enfermedad crónica. Es muy importante, doctora, recordarles además que parte de cuidado paliativo no es únicamente para el paciente oncológico. Toda enfermedad potencialmente amenazante para la vida o que pueda generar síntomas que afecten el bienestar y calidad de vida de nuestros niños y adolescentes son tributarios a cuidado paliativo. Nosotros tenemos pacientes con parálisis cerebral, tenemos pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, complejas, y ellos también son tributarios para poderlos acompañar en este proceso. Obviamente, no solamente para los niños, también para acompañar a sus familias y enseñarles cómo es caminar este proceso de enfermedad, cómo es poder cuidar, proteger y velar por el bienestar de nuestros hijitos a pesar de que padezcan una enfermedad de gran importancia. Y claro que sí, cómo es ayudarles a vivir una vida con una condición de salud especial, pero no privarlos de la felicidad de poder estar aquí. Algo muy importante, Nata, que mencionas es el concepto de sufrimiento, y el cuidado paliativo busca el alivio del sufrimiento cuando se presenta, pero también prevenirlo, ¿sí? Y tratarlo cuando está. Es uno de los objetivos principales. Es importante también tener en cuenta los pacientes que nosotros abordamos. Existe una clasificación que se llama la clasificación de la ACT de cuidado paliativo pediátrico, donde podemos abordar acorde a la trayectoria de la enfermedad del paciente esta clasificación. En el grupo 1 podemos tener pacientes que tienen posibilidad de cura, pero cuya enfermedad es algo bastante complejo que puede limitar muchísimo la calidad de vida, porque es una enfermedad que puede generar dolor, náuseas, vómito, ansiedad, por ejemplo el cáncer o por ejemplo los procesos de trasplante. En el grupo 2 tenemos condiciones crónicas que, si bien no tienen cura, pueden tener intervalos muy estables con los manejos instaurados. Por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística, anemia de células falciformes, los pacientes con inmunodeficiencia. En el grupo 3 vamos a tener pacientes que tienen diagnósticos que son progresivos, que no tienen tratamiento, pero que es una enfermedad que cada vez progresa y su calidad cada vez se está viendo más afectada. En este grupo tenemos, por ejemplo, pacientes con enfermedades neurodegenerativas y mucopolisacaridosis. En el grupo 4, condiciones que no son tan progresivas como en el tercero y que no tienen tratamiento curativo, pero que tienen una condición
severa en el que se limita mucho también su calidad de vida, como los pacientes con parálisis cerebral, que pueden tener fluctuaciones en esta trayectoria, pero por lo general son pacientes con trayectorias estables o que tienen incluso una expectativa de vida prolongada. Y en el quinto grupo y en el sexto grupo incluimos todos los neonatos y duelo perinatal, y ahí también incluimos pacientes, por ejemplo, prematuros, que estimamos que van a tener condiciones crónicas. Entonces, esta clasificación nos permite comprender que el cuidado paliativo pediátrico apoya la búsqueda de calidad de vida, no solo en pacientes que están en fase paliativa, sino también pacientes que están en fase activa, y lo ideal es que podamos nosotros o puedan sus hijos que tienen diagnósticos complejos estar con un equipo de cuidado paliativo para ayudar y aportar en esa búsqueda de calidad de vida desde el diagnóstico, porque además todos los procesos que generan estos diagnósticos tan duros como el cáncer nos pueden generar al paciente y a la familia bastante ansiedad, bastante incertidumbre. Afrontar inicialmente el diagnóstico de un paciente, ya sea complejo o sea un poco menos complejo, pero finalmente es una enfermedad, nos impacta muchísimo y altera bastante nuestro proceso de calidad de vida. Gracias, doctora. Y precisamente remitirnos a comprender los cuidados paliativos también nos ayuda a pensar de qué manera estamos comprendiendo el proceso. Justamente ahorita que habla de esas clasificaciones, una de las metas que acompañamos desde cuidado paliativo no es generar más días a la vida, sino más vida a los días. Esto es una meta que como equipo nos hemos trazado comprendiendo la particularidad de cada persona, entendiendo al niño, a la niña o al adolescente en todas las dimensiones de su vida, desde un componente físico, pero también un componente emocional, psicológico, espiritual, social, y allí precisamente nos marca la pauta para comprenderlo, no solo de manera integral, sino también quién los acompaña. ¿Quién es esa personita que está allí entendiendo una nueva etapa que está atravesando, pero también cómo están sus cuidadores? Allí es donde esa meta de cuidado paliativo se hace tangible para los equipos interdisciplinarios que acompañamos, precisamente para trazar un camino a través del cual podamos mitigar el dolor, pero también acompañar en esos momentos de sufrimiento, de control de síntomas, de incertidumbre frente a lo que pueda llegar a suceder después, y además de eso para manejar cuidados anticipados que puedan permitirnos trabajar hacia el bienestar del paciente y la familia. Precisamente cuando nosotros acompañamos como un equipo interdisciplinario, comprendemos el cuidado paliativo como ese momento de aliviar, de sanar, de regocijar, de cobijar, de estar allí. Es ese momento en el cual entendemos esa etapa que están viviendo cada uno de los padres, de los abuelos, de los hermanos, pero también cómo hacer que esa etapa sea más llevadera. Precisamente es conocer a qué nos estamos enfrentando, cómo podemos cuidar, pero también cómo cuido. Y es entender que cada uno tiene una historia de vida, unas características muy particulares frente a esas pautas de crianza que hemos construido desde una historia de vida familiar, y cómo las voy a llevar para ese momento que está viviendo la persona, desde la construcción misma del equipo de salud, de la persona a la cual acompañamos en su etapa de vida, pero también con la familia. Gracias, Nata, por tan excelente intervención. Yo pienso que algo que también debemos resaltar es que la búsqueda de la calidad de vida en los procesos de enfermedad no solamente debe ser en los contextos ambulatorios, ¿cierto? Cuando estamos, entre comillas, bien, estables. La búsqueda de la calidad de vida debe ser plena en cualquier contexto, e incluso en los contextos hospitalarios. En estos procesos hospitalarios es donde en ocasiones más se afecta esta calidad de vida. Les pongo un ejemplo. Cuando apenas nos están dando un diagnóstico y el paciente llega con esta descompensación aguda, por ejemplo,
un paciente con un diagnóstico de leucemia que ingresa en lisis tumoral, que tiene toda la exacerbación florida de su cuadro, pues puede tener dolor, puede tener náuseas y un sinfín de síntomas físicos, pero no solo eso, sino emocionales y sociales frente al diagnóstico. Ahí podemos estar como equipo interdisciplinario. Podemos también estar, por ejemplo, en las fases de recuperación. Cuando ya hemos asimilado que tenemos este diagnóstico, vamos a empezar un tratamiento y entonces nos corresponde adaptarnos a una nueva realidad. ¿Cómo voy a vivir, a continuar viviendo cuando tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Hay que adaptarnos a esta nueva realidad que sí nos lleva a muchos cambios, pero tenemos que tratar de buscar entre todos estrategias para esta adaptación. Pero también, por ejemplo, cuando hay descompensaciones agudas, cuando la recuperación es incierta o cuando tenemos procesos de deterioro lento, ahí con mucho más énfasis tenemos que estar muy pendientes de los síntomas y especialmente también en los procesos de final de vida e incluso después del final de la vida con el cuidado de la familia en duelo. Entonces, el impacto de encontrar calidad no solamente es en la vida, es también calidad en la muerte. Y un equipo de cuidado paliativo pediátrico es una buena herramienta que aporta muchísimo a estos procesos. El día de hoy, entonces, vamos a ver algunas estrategias para encontrar calidad en estos procesos. Y lo primero que quiero contarles es que muchas de las enfermedades que nosotros manejamos son enfermedades con una alta carga de síntomas y con muchos síntomas físicos que pueden generar, por ejemplo, limitación funcional, marcado dolor, estreñimiento, vómito, náuseas, entre otros. Una de las estrategias importantes en el manejo de los síntomas físicos es llevar un diario de síntomas. El diario de síntomas es una estrategia que nos sirve a nosotros, hablo como médica, para visibilizar qué tan frecuente y qué tanto le está dando ese síntoma al niño y así poder hacer los ajustes pertinentes en el manejo. Nuestra sugerencia siempre es que en ese diario de síntomas podamos expresar, por ejemplo, en un calendario, la hora a la que le dio el síntoma, cuánto duró el síntoma, si está asociado a algo, por ejemplo, a un movimiento, a un alimento que comió o a una hora determinada del día, si hay algo que lo mejore. Y esto poder hacerlo durante 2 semanas, 3 semanas, un mes, cuando nos permite obviamente el proceso hacerlo de esta manera tan larga, para poder llevarlo a su médico tratante y así poder tomar decisiones frente al ajuste de los manejos. Otra de las estrategias frente al uso de los medicamentos, a veces todos estos diagnósticos implican que nuestros niños consuman muchos medicamentos y entonces nos abrumamos como papás y decimos, ¿cómo voy a hacer para acordarme de todo? Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, es poner alarmas. Llevar un cronograma también, un horario de medicamentos, con el nombre del medicamento, la presentación del medicamento, la dosis del medicamento y la hora a la que debe darse. Estos horarios también debemos ajustarlos con nuestro médico tratante para que favorezcan también otros procesos, como poder dormir, ¿cierto?, como por ejemplo hay algunos medicamentos que interactúan con alimentos, entonces saber muy bien con su médico tratante la pauta a la hora que hay que tomar medicamentos. Doctora, hay un factor muy importante que también que debemos recordar es que todo debe ser verificado con el médico. Por ejemplo, hay un recurso muy importante que utilizan la mayoría de los pacientes que hacen toma de muchos medicamentos al mismo tiempo, que es el tema de los pastilleros. Pero no todos los medicamentos son aptos para el uso de esta estrategia. Entonces es muy importante poder verificarlo, como usted decía ahorita, respecto a medicamentos que no se pueden tomar con ciertos alimentos, que no deben estar cerca a ciertas horas de comida y demás, para que la efectividad del tratamiento sea mejor. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta en estos procesos de enfermedad de nuestros niños y nuestros adolescentes, y es la vinculación de esos niños en el proceso de salud.
Muchos padres intentamos proteger a los niños no entregando información al respecto de lo que está aconteciendo con su salud, pero los niños son extremadamente inteligentes y ellos son quienes están padeciendo los síntomas y los cambios en su estilo de vida asociados a la enfermedad. Entonces, una gran recomendación es que nosotros podamos vincular a esos niños en este proceso de información, comunicando de manera amorosa y obviamente ajustada a la edad del niño, información que sea general sobre su proceso de salud. No necesariamente hay que poner las etiquetas específicas de qué es lo que se está padeciendo, el nombre técnico de lo que está pasando, pero sí que el niño entienda de manera macro a qué estamos enfrentándonos en este proceso para que esto también favorezca la adaptación de ese niño a esta nueva condición de salud. Una cosa es yo saber que tengo que tomarme un tratamiento porque padezco una enfermedad y otra cosa es no entender por qué tengo que tomarme 5 pastillas que son difíciles de tragar o un jarabe que no sepa de manera muy deseable para un niño y demás, o por qué no puedo estar con mis amiguitos o no puedo ir al colegio, o por qué tengo que usar tapabocas todo el tiempo aún estando en casa, o por qué tengo que limitarme de hacer ciertas actividades siendo que soy un niño. Entonces es muy importante informarlos con todo el amor, la dedicación, la minucia necesaria para el discurso con un niño, pero sí es muy importante vincularlos. Los niños son agentes activos dentro de su proceso de salud y parte de la responsabilidad de nosotros como adultos es precisamente favorecer la integración. Eso permite que también el niño a nivel emocional viva el proceso de una manera distinta. Si yo a un niño lo informo, es un niño que va a tener más control acerca de síntomas emocionales. Por ejemplo, hemos encontrado muchísimo en consulta que los niños presentan mucha ansiedad cuando la información no es suficiente, porque ellos no entienden por qué mis papás están tan asustados, porque no entienden por qué mis papás están tan tristes o porque en ocasiones los veo llorando y empiezan a pensar que puede llegar a pasar algo muy malo, que estoy mucho más enfermo de lo que estoy, o que mis papás no se están llevando bien, o que simplemente yo estoy haciendo algo indebido que está generando el malestar en mis papás. Entonces, hablar, la comunicación adecuada y suficiente siempre va a permitir que emocionalmente ese niño también se adapte al proceso. Algo importante, Nata, que mencionas es cómo los padres pueden adaptarse también o afrontar estos procesos de enfermedad. La realidad es que nadie está preparado para un diagnóstico de una enfermedad tan compleja como el cáncer, la parálisis cerebral o una fibrosis quística, una anemia de células falciformes. Son diagnósticos que generan alto impacto en nuestros niños, sobre todo aquellos diagnósticos que tienen una alta carga de sufrimiento desde el punto de vista sociocultural. Por ejemplo, el cáncer, ¿cierto? Escuchamos la palabra cáncer y pensamos a veces como mito cultural y social que ya no hay nada por hacer, pero siempre habrá algo por hacer, incluso cuando estamos en fases paliativas. Entonces, se pueden presentar en los padres síntomas o emociones, más bien no son síntomas, sino emociones como el miedo, puede presentar incredulidad, negación, ansiedad, culpabilidad, tristeza, pero todas estas emociones y sentimientos hacen parte del proceso de afrontar. Cuando tenemos un diagnóstico, también hacemos un duelo a ese diagnóstico. El duelo es ese proceso que nos tomamos de sentir estas emociones como una montaña rusa que finalmente nos llevan a la aceptación. ¿Cómo les parece que nuestros niños también hacen sus propios duelos a los diagnósticos? Y hay que favorecer, como dice Nata, que ellos vivan también su proceso. A veces como padres queremos protegerlos siempre y pensamos que no informarles o que no hablar con ellos es una conducta adecuada porque los va a proteger. Pero los estudios y nuestra experiencia nos muestran que es importante hablar con ellos. Dependiendo de su edad, dependiendo de su capacidad cognitiva, podemos adaptar los procesos de comunicación, porque finalmente son nuestros niños quienes vivirán su proceso, a quienes
tomarán los exámenes, a quienes llevarán a las citas, quienes tendrán que dejar de ir al colegio en algunas ocasiones. Entonces es importante explicarles lo que está pasando para que ellos también puedan hacer este proceso de adaptación y de comprensión al diagnóstico, a lo que está sucediendo. Doctora y Nata, creo que mencionan unos aspectos muy importantes que tenemos que tener presentes y nos remite mucho también al tema de la comunicación. ¿Cómo comunicarnos? ¿Qué debo comunicar? Son preguntas que constantemente surgen en las familias y precisamente son los miedos que tenemos nosotros como padres, que buscamos también encontrar una respuesta, pero que a su vez se transmiten a nuestros niños. Y precisamente eso nos conlleva a buscar espacios de comunicación efectiva. ¿Qué debe de conocer? ¿Cuáles son esos derechos también que tienen nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes frente al proceso que están viviendo? Y reconocer dentro de ese proceso de comunicación cuál es el rol que yo ocupo dentro de ese momento específico que estamos viviendo. Ahora que mencionábamos el tema de la toma de medicamentos, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que están involucradas precisamente para la asignación y la organización de los medicamentos? Participan muchas veces diferentes personas, pero nuestra doctora Natalia también mencionaba un aspecto muy importante y es: ¿conocemos para qué nos sirve ese medicamento? ¿Cuál es el efecto que genera? ¿En qué me va a aportar? La incertidumbre de no conocer para qué me lo estoy tomando. El involucrarnos dentro del proceso que ellos mismos están viviendo porque ellos lo están sintiendo. Y lo están sintiendo desde un momento donde padecen una enfermedad que requiere que reconozcan por qué mi cuerpo está cambiando, porque mis emociones están cambiando, porque estoy experimentando un momento de la vida que yo no había presenciado. Entonces, esto nos remite a reconocer cuáles son esas necesidades que cada uno va presentando. Necesidades informativas, necesidades emocionales, cuáles son esas emociones que se están presentando que debo de gestionar, cómo trabajarlas, que nuestra psicóloga profundizará en un momento. ¿Cuáles son esas necesidades físicas que estoy teniendo? Las necesidades sociales que incluye el proceso de escolarización, la socialización con pares, las rutinas que venía presentando el niño, la niña o el adolescente y que esas rutinas hoy tienen un cambio. ¿Cómo puedo volver a retomarlas teniendo en cuenta ese momento específico? Que no sea un cambio abrupto, sino que reconozcamos que en medio de esa nueva etapa que estamos viviendo, todos nos estamos ajustando. La familia está en un nuevo ajuste, porque son unos padres que están experimentando un momento de la enfermedad de su hijo que antes no estaba. Entonces, reconocernos en el momento de vida que cada uno tiene, específicamente dentro del proceso de cuidado, y ayudarnos a gestionar también cómo hacerlo, nos va a permitir tener claro el camino que queremos trazar. ¿En qué momentos voy a pedir ayuda? Por ejemplo, porque también ocurre mucho que intentamos satisfacer y dar respuesta a todo lo que ocurre en el entorno en medio del momento que atraviesa el niño, pero probablemente no todo esté dentro de nuestro alcance. ¿A quiénes acudimos? ¿Cómo establecemos esos límites también dentro del proceso de cuidado frente a lo que puede ser la permisividad y una disciplina consciente y respetuosa del niño, de la niña y de su familia? Entonces esto nos traza un camino donde nos estamos invitando a reconocer la importancia de la comunicación. A veces manejamos silencios que pueden expresar más que muchas palabras que pudiéramos estar dando, pero que llegar a la incertidumbre de la persona que vive la enfermedad es un proceso que puede fatigar emocionalmente y que precisamente ahí es donde debemos ser agentes activos para que todos andemos en el mismo camino de cómo acompañar la enfermedad. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de los medicamentos y para nosotros es muy importante que nuestros niños también aprendan a empoderarse de su proceso de salud. Si bien vamos entre todos, entre padres de familia, paciente,
equipo de salud a apoyar a nuestro chiqui, a nuestro hijo, a nuestro paciente a continuar viviendo su vida pese a tener una enfermedad y no estar viviendo solamente alrededor de la enfermedad, es muy importante apoyarlos en este proceso de empoderamiento, especialmente si son adolescentes, porque los adolescentes empiezan a hacer esta transición, esa etapa es la transición hacia la edad adulta, y cuando van y ya pasan a la edad adulta, es importante que ellos también sean responsables de sí mismos. Entonces, como padres de adolescentes que están en procesos crónicos de enfermedad, entonces debemos estar muy pendientes de con qué frecuencia nuestro hijo se esforzó para comprender, ¿cierto?, lo que está pasando, lo que le explicó su médico. Es importante saber si se sabe los medicamentos, a qué dosis. Nosotros tenemos pacientes adolescentes que se saben completamente todo su tratamiento, y no significa que como padres entonces vamos a soltarlos completamente, ¿no? Significa que les apoyamos en este proceso de empoderarse y los acompañamos para que en algún momento en su etapa adulta ya ellos puedan hacerse responsables de sí mismos. Entonces, en la consulta médica también hay que favorecer esos espacios de interacción y de comunicación entre paciente y médico para evaluar estos procesos de empoderamiento. ¿Qué está haciendo tu hijo también para poder cuidarse a sí mismo y ser responsable también de su propio proceso de salud? Es muy importante, doctora, porque precisamente esa transición de adolescente a adulto es un proceso en el cual va a depender mucho de todo lo que fundamentemos desde la infancia, desde el niño, desde el adolescente, así va a ser el adulto empoderado de su proceso de salud, y todos los agentes familiares, incluido el paciente y demás, estamos llamados a ser agentes activos de ese proceso. El niño puede empoderarse siendo niño de ciertas cosas que hacen parte también de su proceso de salud y que facilitan el proceso. Natalia ha tocado un tema que es muy importante, que es el tema asociado a los desafíos que viven todas las familias cuando llega un proceso de enfermedad. Una enfermedad llega como una bomba atómica a una familia. Cae y hace una onda explosiva alrededor. Así funciona. Cambia absolutamente todo, las dinámicas, las necesidades económicas, cómo enfrentamos emocionalmente el proceso, los proyectos de vida que tenemos como familia y demás. Pero nosotros hemos tenido el honor de poder ver a muchísimas familias cómo de manera resiliente viven este proceso. Yo siempre les explico que a pesar de que es un proceso que no queremos vivir, que si pudiéramos elegirlo, probablemente todos los papás de nuestros niños dirían, yo elegiría que mi hijo no tuviera esta enfermedad. Ellos nos han mostrado que tienen la capacidad de adaptarse a esta situación. Pero también hay que tener un momento y un espacio en el que nosotros hablemos acerca de lo difícil que es este proceso. Los papás también estamos llamados a poder expresar lo difícil que está siendo para nosotros la situación, lo frustrante que es que mi hijo sea diagnosticado con esto, lo difícil que es para mí proyectarme y poder hacer un ajuste de ese proyecto de vida sabiendo que teníamos expectativas distintas. Y eso lo vemos desde los bebés, porque nosotros también hacemos cuidado paliativo perinatal. Entonces, así como lo hablaba la doctora respecto a ese grupo de población en el cual son neonatos en su mayoría con enfermedades genéticas y demás, pues nosotros también acompañamos a esos padres y facilitamos ese proceso. Pero hay que sentir y hay que permitirse sentir y hay que permitirse validar la emoción y hay que poder reconocerla para poder gestionarla y poner de nosotros lo mejor y no entrar en un proceso, como lo decía Natalia, de un riesgo de una sobrecarga, porque es que me guardo tantas cosas, porque es que tengo que ser fuerte, porque es que siempre tengo que poner lo mejor de mí, que después ya no puedo cuidar. Porque hay que recordar que para yo poder cuidar tengo que estar cuidado como persona y ser individual. Para yo poder estar al servicio de los otros yo tengo que tener una estabilidad emocional, un control físico, ciertas condiciones y características que me permitan dar un cuidado con calidad.
Entonces no es un paciente, realmente es una familia y son muchos pacientes al mismo tiempo. Y el honor que tenemos los que hacemos cuidado paliativo pediátrico es poder conocer y apoyar y acompañar y servir en ese proceso para hacer un poquito más llevadero este proceso y poder acompañar desde el amor para poder que cada familia desarrolle sus propias estrategias, sus propias formas de enfrentar el proceso de la manera más saludable y amorosa posible y salir adelante junto con nuestros niños. Otra de las estrategias que a mí me parece importante en esta búsqueda de la calidad es favorecer las rutinas. Si bien las generamos en nuestros niños que no tienen diagnósticos, en nuestros niños que están sanos, les enseñamos a que hay que levantarse, hay que bañarse, hay que cepillarse, hay que comer a esta hora, después llegamos del colegio y hacemos tareas. Y si bien cuando hay diagnósticos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, es importante continuar con las rutinas, aunque las rutinas también se deben adaptar, ¿cierto? ¿A qué se deben adaptar? Pues a si hay procedimientos médicos, si tenemos, por ejemplo, una dieta especial o si, por ejemplo, tenemos que sacar el tiempo para determinado medicamento, pero es importante, aunque estemos en procesos de hospitalización, con diagnósticos complejos, continuar las rutinas, porque si bien el niño sigue siendo niño pese a la enfermedad, y la idea es que ellos puedan seguir siendo niñas y niños con su pleno desarrollo de la personalidad, aunque tengan un diagnóstico, porque lo que define a nuestros niños finalmente no es el diagnóstico, sino lo que se aprende alrededor de este proceso y lo demás que lo hacen niños, el estar en una familia, el tener amigos, el ir al colegio. Entonces, las rutinas y que ellos puedan continuar o ayudarles a buscar la forma en continuar procesos tan importantes como tener amigos, como ir al colegio y en los que no se pueden ir, continuar la escolaridad, por ejemplo, virtual, entre otros procesos, pues hay que adaptarlos y seguir favoreciendo las rutinas. Sumado a las rutinas, doctora, yo añadiría que es un proceso muy importante y nosotros lo trabajamos mucho en la hospitalización cuando tenemos a nuestros niños y adolescentes aquí, es el tema de los límites, las normas y las figuras de autoridad. Son conceptos y situaciones que nosotros vemos muy alteradas en las enfermedades, sobre todo los padres nos volvemos un poco laxos respecto al tema de la disciplina, intentando compensar el sufrimiento de nuestros niños. Nosotros lo entendemos, sin embargo, siempre le explicamos a nuestros papás la importancia de establecer unas normas y parámetros definidos que permitan a ese niño también desarrollarse de una manera adecuada y posteriormente ser adolescentes respetuosos de la norma y la figura de autoridad. ¿Por qué lo decimos? Porque es que la enfermedad en muchas ocasiones no es eterna. Entonces es un proceso de vida episódico y periódico, pero si nosotros no establecemos en un niño unas rutinas, unas normas y unos límites claros, en el adolescente va a ser mucho más difícil. Entonces, obviamente hay todas unas pautas de crianza respetuosas asociadas a ese proceso. Obviamente la disciplina se hace más fundamentada en el amor y demás, estableciendo más límites en términos de si no me vas a hacer caso frente a esta instrucción que te doy, pues vamos a dejar de utilizar la tablet, por ejemplo, o no vamos a poder ver televisión por cierto tiempo, o aquel muñeco con el que tú te desempeñas también en este juego lo voy a retirar por un momento para no generar otro tipo de situaciones, por ejemplo, de maltrato. Pero son necesarias, los límites son necesarios y favorecen el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, y obviamente los debemos hacer fundamentados desde el amor. ¿Qué es importante? Sobre todo con las generaciones de ahora que lo vemos y notamos muchísimo el cambio. Es que ahorita los niños no tragan entero. Entonces ahora la forma de disciplinar no es te quito esto porque sí, es si esto no se cumple va a haber una consecuencia. La explicación, y allí nuevamente retomamos el tema de la comunicación, es vital, es fundamental, porque si el niño no entiende por qué está recibiendo una corrección, pues no va a tener un cambio de comportamiento.
Pero si el niño claramente entiende que este límite me lo establecen por esto y que si yo lo atravieso va a haber una corrección, pues el niño no va a volver a continuar con esas conductas. Entonces es muy importante, y lo traigo a colación porque es una pregunta muy persistente en nuestras consultas de cuidado paliativo, y es: ¿cómo hago para disciplinarlo? ¿O cómo hago para corregirlo? ¿O está bien corregirlo? ¿O tengo que dejar que el niño pues actúe porque es que está enfermo? Entonces, nuestro rol de padres es un rol desde el amor, pero es un rol de formación. Y podemos hacer ambas cosas sin afectar el bienestar del niño, a pesar de estar atravesando por un proceso de salud importante. Bueno, hablemos un poco también, Nata, sobre la importancia de que los papás también se cuiden. Hemos hablado un poco de la dinámica de cuidado de papá a hijo o de equipo de salud a hijo o paciente, que también son como nuestros hijos, pero aquí debemos reconocer que no es fácil transitar y acompañar una enfermedad compleja, una enfermedad crónica o un niño con un diagnóstico, porque hay que estar como adultos pendientes de muchos procesos, de muchas cosas que también nos pueden abrumar, y en ocasiones se puede presentar el síndrome de cuidador cansado. Sí, doctora. Efectivamente, todo tiene una conexión. Cuando nosotros pensamos en el cuidado del niño, muchas veces se centraliza toda la atención en el niño. ¿Qué necesita el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿Cómo acompañamos al niño? ¿Cómo debe ser ese manejo integral en el niño? Pero algo muy importante que hacemos desde Cuidado Paliativo Pediátrico y en Cuidando de Ti, precisamente es acompañar a ese cuidador. ¿Quién es nuestro cuidador? Puede ser papá, mamá, un hermano, un abuelo, alguien cercano a la familia que esté acompañando el proceso, y que precisamente en esa tarea de cuidar es reconocerlo también como un hacedor activo de los resultados que vamos logrando en ese camino. Pero me llevo la frase de Natalia acá, y es: no podemos cuidar si no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, a reconocernos como parte activa del cuidado. Cuando estamos reconociendo al niño que se enferma, también se enferma la familia. ¿Y por qué se enferma la familia? Porque tenemos cuidadores que llegan a un momento de fatiga porque sienten la necesidad de que es la única figura que puede cuidar, porque mis cuidados son únicos, porque lo que yo puedo proporcionarle al niño no lo puede proporcionar otra persona, porque me angustia pensar que si yo no estoy presente viendo con un momento tangible que para mí pueda representar estar ahí, no lo estoy haciendo bien. Y ahí también el entorno social marca una pauta muy importante, y es aquellos mitos que van surgiendo alrededor del cuidado en el cuidador, y es: los papás siempre tienen que estar. No puedes irte porque si tú te vas, eso te hace malo. Y no, el que tú reconozcas que puedes cuidarte, que tienes unas necesidades también fisiológicas, sociales, emocionales, que llega un momento en el que tú quieres expresar y decir: estoy cansado, necesito dormir, no he comido bien, pues eso requiere unas atenciones importantes para poder acompañar, porque estamos hablando de que en el momento que estamos viviendo en esa etapa, pues pueda que sea corta, como también puede que sea prolongada. Y en esa medida, al no tener una temporalidad precisa en ese momento, porque estamos trabajando sobre un momento vital, porque cada momento que vamos asumiendo dentro del proceso es diferente, tenemos que reconocer allí cómo vamos a cuidar a ese cuidador. Y una de las recomendaciones importantísimas que siempre hacemos es: trabajemos inicialmente sobre esas necesidades básicas. Debo de comer. La alimentación no puede perderse porque también se debilitan. Debo de dormir. Cuando no dormimos, el cuerpo también responde, incluso emocionalmente, a esa ausencia del sueño. Debo de tener un espacio de conexión conmigo. ¿Cómo estoy hoy?
¿Cómo me siento hoy? Y aquí también trabajamos sobre esa identificación de necesidades y decimos, ¿ya me bañé hoy? ¿Ya cené? ¿Ya pude expresar eso que hoy estoy sintiendo? Necesito dar si es de manera intrahospitalaria, necesito dar una vuelta en el piso, en el servicio, ver personas, tomar aire, hacer ejercicios de respiración consciente, conectar con mi ser para poder dar un lugar precisamente a ese cuidado que queremos remitir. Cuando un niño está bien, el cuidador también logra estar bien, pero para que el niño esté bien, los cuidados que debe de proporcionar el cuidador deben de estar también desde la autogestión. Mis miedos los trabajo como cuidador porque no son los miedos que tiene el niño, no es la incertidumbre que tiene el niño, no es la transmisión que yo quiero hacerle de la información. Yo debo de trabajarlo para poder transitar a un momento donde el autocuidado haga parte también de ese amor propio, pero también hacia el niño. En resumidas cuentas, pienso que si uno se cuida como papá o como mamá, podemos favorecer un mejor cuidado en nuestro hijo. Y eso no solo aplica para los padres. ¿Cómo les parece que también aplica para nosotros los trabajadores de salud, que nos cuesta tanto hablar de autocuidado? Pero es supremamente importante que nosotros también en el proceso de acompañar a nuestros niños tengamos esos espacios donde comamos bien, donde no se nos olvide tomar medicamentos si tomamos medicamentos, donde vayamos al baño, donde tengamos un espacio para respirar. Y nuestros padres también, en la medida en que estemos nosotros cuidándonos, favoreceremos un mejor cuidado en nuestros niños y niñas. Vamos a pasar a otro tema que es supremamente importante. Hablemos sobre cómo gestionar las emociones en nuestros niños. Habíamos hablado de el impacto que genera un diagnóstico y transitar una enfermedad en una familia, en los padres, y que finalmente obviamente el niño también siente, el niño también vive esos cambios, los cambios de las rutinas. ¿Por qué tengo que estar hospitalizado? Y muchos nos lo preguntan. ¿Cuándo es que me voy a ir a casa? ¿Por qué no me voy a casa, doctora? ¿O por qué ya no puedo estar en la fiesta de diciembre? ¿Cierto? ¿Por qué no puedo ir al colegio? Entonces, una de las estrategias que ya habíamos hablado es la comunicación honesta, acorde a la edad con nuestros niños, pero también es importante a ellos permitirles sentir. Así como los adultos expresan su miedo, su temor, su frustración, ellos también deben vivir ese proceso. Pero algo que también debemos hacer como adultos es apoyarles en la gestión de esas emociones, porque ellos están en una etapa de crecer, en la que apenas están aprendiendo a gestionarlas. Entonces hoy les traemos varias estrategias. Les vamos a presentar a nuestra mascota del equipo, y la mascota y el emblema de nuestro equipo, que es este león, se llama Valiente, precisamente haciendo alusión a la valentía de todos nuestros niños y sus familias que transitan enfermedades crónicas. Y este muñequito que se vuelve un emblema, se vuelve un símbolo también de esa fortaleza, de esa valentía en los procesos de enfermedad, pero también nos puede servir para gestionar las emociones. Doctora, un tema muy importante, porque como usted lo decía, nosotros los adultos damos por sentado de que uno sabe lo que siente. En los niños no es así, y nosotros tenemos que tener la suficiente empatía para poder ser ese agente facilitador del proceso de nuestros niños. Los niños a edades cortas, 3 años, 4 años, claramente sienten, pero ellos no saben identificar, reconocer, gestionar y nominar lo que están sintiendo. Sienten una avalancha de cosas, pero ellos no nos saben decir, yo tengo rabia, yo lo que siento es miedo, o yo lo que tengo es tristeza. Y parte de las lúdicas es lo que nos permite a nosotros poder ayudar, por ejemplo, con instrumentos como Valiente, a la gestión de las emociones y la identificación de nuestros niños. Cuando yo tengo un niño que está respondiendo de una manera emocional diferente, yo como adulto el llamado a lo que estoy llamado a hacer es a preguntar, ¿tú qué sientes? ¿Qué estás sintiendo dentro de ti? Si yo le paso este muñequito,
Si yo le paso valiente a mi hijo o a mi hija o a mi paciente y le digo, muéstrame tú qué sientes o tú qué crees que diría valiente con lo que tú estás sintiendo, probablemente me diría, valiente lloraría. Valiente me tiraría estos papeles al suelo. Valiente me mordería. Entonces, con lo que nos dice el niño, nosotros podemos identificar que si valiente lloraría, valiente está muy triste. Y nosotros podemos trabajar la tristeza con el niño. Entonces, lo que tú sientes es tristeza, ¿quieres llorar? ¿Sientes la necesidad de llorar? ¿O lo que tú sientes es rabia porque me estás diciendo que valiente te mordería? Y en eso también es muy importante que nosotros seamos muy observadores con nuestros niños, porque muchas veces los niños de edades cortas empiezan a tener cambios de comportamiento con sus papás o con sus cuidadores. Empiezan a morder, empiezan a aruñar, empiezan a hacer pataletas, empiezan a tirar cosas o empiezan a estar muy callados, a estar aislados, a no querer jugar, y esos son indicativos para nosotros de que algo está pasando con nuestros niños. Entonces, a través de instrumentos como Valiente, que no necesariamente tiene que ser Valiente, sino cualquier juguete que tengamos en casa y que nos permita expresar y validar la emoción que está sintiendo, podemos trabajarlo. Hay otra herramienta, un recurso que para mí ha sido muy importante y que agradezco mucho que ahorita contemos con ello, son las películas. Las películas son un recurso muy importante y yo soy muy recomendadora, no me paga Disney por ello, debo decirlo, ni tengo conflictos de interés asociados a ellos, pero la película Intensamente es una película demasiado buena para trabajarla con los niños. No es simplemente decirle al niño, véase esta película, es trabajarla con los niños. Es qué pasa con tristeza, es qué pasa con alegría, es qué pasa con fastidio o asco y demás. Y furia, porque furia está allí. Porque eso ha permitido también que los niños entiendan que no hay emociones malas. Es que cuando yo me enojo, no quiere decir que el enojo sea malo, quiere decir que yo tengo que aprender a comunicar mi enojo. Y a través de la pintura, sobre todo de los dibujos y el tema de rayado y demás, también podemos trabajar con los niños todos estos aspectos. Nata nos traía también otra estrategia que se llama el monstruo de colores, se las vamos a mostrar. Bueno, doctora, esa estrategia nos gusta muchísimo implementarla con nuestros niños porque a veces pensamos que es muy difícil acceder a un cuento, a un libro, a un peluche, pero son estrategias que podemos trabajar en casa con los recursos con los que contamos en casa. Parte de ello, en el programa les traíamos a mostrar cómo representamos el monstruo de los colores a través de la creatividad misma de nuestros niños. Ustedes podrán ver en sus pantallas que acá tenemos 3 muñequitos que los niños han utilizado para denominar sus emociones. Entonces, acá podrán observar que cada uno de ellos va a representar una emoción que nosotros podemos trabajar en casa. Entonces es una estrategia muy práctica porque cada uno con los colores que va utilizando puede denominar qué emoción estoy sintiendo. Y ahí me remito mucho a lo que Nata nos acaba de contar y es cómo se llama esa emoción. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Qué siento? ¿Qué me está manifestando mi cuerpo para yo poder denominarla? Entonces, podemos utilizar recursos como por ejemplo las hojas. Podemos fotocopiar, podemos imprimir y podemos utilizar de recursos los colores, los marcadores. Acá, por ejemplo, podemos ver en el monstruo de colores a tristeza. ¿Qué color utilizaría nuestro niño o nuestra niña para pintar la tristeza? También tenemos como estrategia el ver los trazos que realizan, cómo los están haciendo, en qué momento los están haciendo, cuáles son esas tonalidades que van expresando y que están sintiendo alrededor de la manifestación de esa emoción. Tengo rabia, alegría, pero lo más importante es que lo podemos hacer de una manera didáctica a través
de la estancia en casa o de la estancia hospitalaria, porque son recursos que son de fácil acceso. Podemos utilizar un rollo de papel, podemos colocarle lana, podemos colocarle pompones, podemos colocarle ojitos, y asimismo ellos también van construyendo parte de lo que nosotros también construimos diariamente, y es esa emoción alrededor de una situación específica, que todos reconocemos como importante y que es importante validarla porque para la persona es importante. Mi emoción no es tu emoción, pero puedo acompañarte en ella, puedo ayudarte a entender que esa frustración que estás sintiendo puede tener una alternativa. Cómo lograr dar un giro también a resolver, a acompañar, a mitigar lo que puede estar presenciándose en un momento. Entonces, en esas estrategias específicas tenemos otra muy importante que nos va a compartir la doctora Karen. Bueno, también hay en el mercado tarjetas que tienen, por ejemplo, dibujos con la descripción de la emoción, o a veces hay virtudes que queremos trabajar y desarrollar con nuestros niños. Hay una que se llama el Virtuscopio, aquí les traigo un ejemplo. Son como flashcards o cartas o tarjetas en los que describe la virtud y significa, entonces está el concepto. Entonces, por ejemplo, gentileza, ¿qué significa ser gentil? Entonces, soy suave, soy amoroso, soy comprensivo con todos. Por ejemplo, la dulzura, hoy vamos a trabajar la dulzura. ¿Qué es la dulzura? ¿Qué es ser dulce? Significa que soy tierno, que ayudo a los demás, que converso con ellos. O por ejemplo, esta tan importante, la disciplina. ¿Qué será ser disciplinado? Mamá, ¿qué significa ser responsable o ser disciplinado? Quiere decir que cumplo con mis deberes, como el muñequito. Entonces son estrategias que también nos pueden ayudar para nombrar esas virtudes que queremos trabajar con nuestros niños. Este tema es muy amplio y tenemos solamente 1 hora para darles estos tips. Hay algunas preguntas que nos han realizado. Una de las preguntas es: ¿cómo sé si mi hijo necesita cuidados paliativos? Habíamos hablado que el cuidado paliativo es el cuidado integral de todos nuestros niños que tienen enfermedades amenazantes de la vida o de la calidad de vida. Entonces, si tu hijo tiene un diagnóstico que se considera un diagnóstico crónico, complejo, que altere la calidad de vida, se beneficia de tener un seguimiento por un programa integral de cuidado paliativo pediátrico. En la Fundación Valle de Lili, el programa se llama Cuidando de Ti. ¿Quién más se beneficia, aparte del paciente, de estar en un programa de cuidado paliativo? Definitivamente, como lo hemos venido mencionando, la familia, los cuidadores. Se benefician también las personas del equipo que acompañan, porque es un aprendizaje en doble vía. Cuando nosotros acompañamos nuestros niños, acompañamos las familias, acompañamos los cuidadores, acompañamos a aquellas personas que participan del cuidado. Por ejemplo, cómo retomar la actividad escolar. Acompañamos a la familia para poder entender cómo es esa inmersión en un contexto que ahora tiene una participación distinta por el momento que atraviesan. Otra de las preguntas que nos hacen es si existen signos indirectos de dolor. ¿Cómo puedo reconocer cuando mi hijo tiene dolor? Especialmente es importante tenerlo en cuenta en las fases muy tempranas de edad, en los niños más pequeños o en los niños que tienen condiciones que no les permiten hablar. Cuando ya los niños están en una etapa escolar o en una etapa de adolescente o incluso los preescolares, pueden decir: ay, 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 me duele aquí, ¿cierto? Algunos se señalan el lugar donde les duele y cuando ya están más grandes incluso pueden atribuir una causa. Por ejemplo, me duele por esto, o me duele por esto, o me siento mejor en esta posición. Es un reto mayor en los niños que aún no han desarrollado el lenguaje verbal o en los niños que tienen condiciones que no les permiten conversar o hablar. Ahí es importante ver las fases de dolor, si está arrugando el entrecejo, arrugan la nariz, el llanto, la irritabilidad marcada que sea difícil consolar, o incluso también cuando están exageradamente quietos. Cuando están exageradamente quietos, algo pasa. A veces toman posturas que les genera un poco más confort y que les permite en esa postura de quietud
disminuir el dolor. Por ejemplo, cuando hay una fractura, entonces dejan su bracito, por ejemplo, si es el húmero, muy, muy quieto y no permiten que nadie les toque. Entonces, hay otro lenguaje desde la parte no verbal que podemos también identificar para saber si nuestro hijo tiene dolor o no. Y finalmente, ya para cerrar, ¿qué estrategias son importantes para comunicarle a mi hijo una mala noticia? Bueno, uno creo que lo más importante es tener una cercanía y disponernos para ese proceso. En términos generales y teóricamente ha sido muy estudiado que para yo poder dar malas noticias tengo que evaluar ciertas cosas. Uno de ellos es que el entorno sea un entorno favorecedor de entregar las malas noticias. Yo no entrego malas noticias en cualquier lugar. Y generalmente con los niños, pues siempre recomendamos es la proximidad en el niño. O sea, si el niño está sentado en un lugar bajo, permitirnos tener un contacto con él cara a cara, acuclillarnos o tomar una posición que nos permita cercanía con ese niño, o sentarlo sobre nosotros o aproximarlo para tener la facilidad. Con los niños, pues nosotros siempre utilizamos protocolos que se han conocido y se han evaluado acerca de la entrega de malas noticias. Sin embargo, yo siempre les sugiero a los papás que empiecen la mala noticia preguntando: ¿tú qué información tienes de lo que está pasando? ¿Tú qué crees que tienes? ¿Por qué estás enfermito? Y allí empezar a construir. Obviamente, como les referíamos al inicio, a los niños no siempre hay que darles toda la información, ni con los términos que nosotros como adultos manejamos, pero sí entregarles globalmente una mala noticia respecto al ajuste de su discurso como tal. Mi amor, quiero contarte que el médico nos encontró este tipo de situación, yo tengo papás que utilizan, tienes una masa, tienes un tumor, tienes una bolita que vamos a trabajar y para eso necesitamos tratamiento y los médicos nos van a ayudar. Si quiero recomendarles a los papás como punto final es: por favor, no asusten a los niños con los médicos. Si nosotros queremos favorecer un proceso de salud, no utilicemos términos como: si no me haces caso te llevo al médico, si no me haces caso te aplico una inyección, si no me haces caso le voy a decir al doctor, porque eso hace que nuestro trabajo como profesionales de salud se complejice mucho más y que ellos sientan que el venir acá es como un castigo, no es una oportunidad para sanarse. Entonces, solicitar asistencia por psicología siempre es una opción y este servicio está para ustedes, sea que el paciente esté con nosotros en el programa de cuidado paliativo, y si el paciente tiene otro tipo de enfermedades y demás, ustedes también pueden acceder al servicio de psicología que favorezca este proceso, porque no es fácil para el niño, no es fácil para los padres, pero habemos profesionales que acompañamos este proceso y hacemos un poquito más llevadera la situación. Nuestro programa Cuidando de Ti, el programa de cuidado paliativo pediátrico de la Fundación Valle de Lili, es un equipo interdisciplinario. Está las pediatras, está psicología, está trabajo social, están nuestros guías espirituales, pero también esto se extiende más allá a otras personas que también están entrenadas en paliativo, como nuestro nutricionista, como nuestras terapeutas, nuestras enfermeras, tenemos nuestra jefe de enfermería también, y entre todos siempre buscamos brindar un servicio de alta calidad para ayudarles en este proceso a encontrar calidad de vida, ya sea ambulatorio o en casa o en los procesos de hospitalización. Recuerden que nuestro objetivo principal como programa de cuidado paliativo es finalmente ayudarles a vivir lo mejor posible el tiempo que sea posible y añadirle vida a esos años y no solamente años a la vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este live. Sé que es un tema bastante amplio, nos faltaron muchos aspectos por abordar, pero eso nos da pie a hacer otro en otro momento para terminarles de contar esta historia. Gracias, y el mes de octubre es el mes de cuidado paliativo. Nos encanta que se hayan unido a este live y que nos acompañen en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.